Bueno, bienvenidos a la tercera clase del curso de finanzas para la toma de decisiones. Ya sé que es viernes, pero bueno, aquí estamos la mayoría, así que querido Juanfer, cuando guste. Excelente, muy buenas noches a todos. Espero que estén bien. Vamos a continuar un poquito sobre la línea de lo que estábamos conversando el día miércoles. Por favor, si hubiera alguna fallita de audio o algo, me avisan, que parece que tengo el internet un poco inestable. Así que para que lo tomen en cuenta a medida que vamos avanzando. Ahí, ¿Cuál es perdón, la...? Marcelo hacía señas de que no se escuchaba, pero yo sí te escucho, Juanfer. Marcelo, ¿nos escuchas o no? Sí, Martín dice que escucha bien. Bueno, Marcelo, capaz tenés algún problema. ¿Los demás escuchan bien? A ver si nos pueden alguno responder, por favor. Listo, querido Juanfer. Ok, buenísimo. Buenísimo, gracias. Muy buenas noches a todos. Vamos a continuar un poco con el archivo el día miércoles. Justamente el día miércoles quedamos conversando sobre lo que eran los ratios de liquidez, pero antes de tomar ese punto, me gustaría que conversemos un poco sobre todo lo que hemos ido construyendo, ¿sí? Porque al final de cuentas estamos cada vez montando más y más elementos sobre lo que corresponde a nuestra lectura de la interpretación de estados financieros. A ver, veamos rápidamente qué es lo que hemos hecho. Trabajamos con el análisis vertical y con el análisis horizontal. Al análisis vertical lo llamamos análisis de estructura y al análisis horizontal lo llamamos análisis de tendencia. Entonces ahí empezamos a discutir algunas aplicaciones finas, algunas aplicaciones específicas, como ser el caso de la comparación entre el activo corriente y el activo no corriente. La comparación de este par de cuentas con el pasivo, corriente y no corriente. También discutimos la relación del pasivo versus el patrimonio y hasta qué punto podíamos afirmar que una estructura financiera era o no era óptima, que era justamente este gráfico que tenemos a mano derecha. ¿Ok? En ese sentido es lo que estábamos conversando un poco en esta lógica. Luego conversamos un poquito más sobre los análisis de tendencia, el análisis horizontal en este caso, y vimos algunos elementos clave a la hora de lecturar el estado de resultados. ¿Ok? Bien, pero dentro de toda esta estructura, avanzamos también la construcción del flujo de caja, desde el nacimiento del flujo de caja, que es el EBITDA, y su relación con el flujo de caja operativo, todo lo que es el delta de capital de trabajo, todo lo que es la inversión en activo fijo y eso cómo termina repercutiendo en un flujo de caja libre, para luego abrirlo entre dos lecturas que eran el flujo de financiamiento externo y el flujo de financiamiento interno. Aquí sí creo que vale la pena profundizar un poco. Habíamos conversado sobre que el flujo de financiamiento interno, o lo que llamamos la variación real del patrimonio, era dinero que al final quedaba dentro de la empresa de parte del accionista, del inversor. Pero la pregunta millonaria es, ¿y cómo queda eso o por qué aparece eso? La construcción del patrimonio per se, y acá vale la pena que podamos hacer un poco tener una pequeña lupa sobre el patrimonio, lo he puesto de forma muy genérica en estas cuatro cuentas que normalmente se representan siempre. Estas cuatro cuentas vamos a ir por partes, pero es importante que entendamos qué son. Primero que nada, el resultado de la gestión, esto de acá, para que lo tengamos claro, es lo mismo que la utilidad neta. O sea, literalmente, si ustedes revisan esto y lo comparan con el estado de resultado, es el mismo número. 25.600, 25.600, 25.000, 25.000, 30.000, 30.000. O sea, lo que quiero decir es que en la utilidad del año forma parte sí o sí dentro del esquema de lo que es el patrimonio. Bueno, ¿qué otro elemento hay
en el patrimonio. El patrimonio nace cuando abrimos la empresa, una empresa nueva, con un capital social. En esa dinámica de lo que es un capital social, básicamente es el aporte original, inicial de los socios, que normalmente, rara vez, se termina ajustando. ¿A qué quiero llegar con esto y cómo lo quiero plantear? O sea, muchas empresas del medio toman la relación de decir, vamos a usar esta información, vamos a tomar este valor inicial y no hacen los ajustes contables pertinentes. Esta empresa sí ha hecho ajustes sobre el capital social. Por ejemplo, acá nacen 45.000 y acaban en 58.200. ¿Sí? O sea, hay una capitalización formalmente en la parte contable. Y es el génesis de todo el patrimonio. Entonces, fíjense, ya estamos hablando de dos de estas cuentas, el origen del patrimonio y lo que es la utilidad de la gestión. Tenemos lo que son resultados acumulados, y dentro de los resultados acumulados aquí aparecen algunos elementos como ser utilidades no distribuidas. Básicamente va en ese sentido. O sea, todo lo que sea utilidad de gestiones anteriores no distribuida, lo voy a poner acá como un comentario porque es importante que por lo menos tengamos noción y conocimiento sobre esto para poderlo conocer a detalle. ¿Okay? Entonces estamos diciendo que resultados acumulados es o son utilidades no distribuidas como dividendos en gestiones pasadas. Esos son los resultados acumulados. O sea, lo que aún retiene la empresa, lo que mantuvo dentro de sí la empresa. Bueno, bajo esta premisa, bajo esta particularidad, ¿qué más podemos incorporar al esquema? El último acápite, que es el de ajustes y reservas. ¿Qué cosa? Y ahí normalmente es un agujero negro, ¿no? O sea, al final de cuentas termina entrando plata ahí, pero nunca sabemos cómo y nunca la podemos sacar. ¿Qué es lo que sucede con el ajustes y reservas? Ajustes y reservas es una cuenta importante que dentro de la normativa boliviana es imprescindible realizar ajustes por inflación. El tema es que normalmente este ajuste, que se basa en lo que llamamos, a ver, pongámosle ajustes y reservas, gran parte de esto está compuesto por lo que es el AITB. ¿Y qué significa AITB? Es el ajuste por inflación y tenencia de bienes. ¿Ok? En ese sentido, el ajuste por inflación y tenencia de bienes, ¿qué es lo que nos permite básicamente tratar de hacer un reflejo de la situación cambiaria sobre la empresa? Y acá, esta es la teoría, ¿no? O sea, así debería ser, pero ¿cuál es la realidad? La realidad es que el tipo de cambio lo tenemos fijo hace ya bastante tiempo. Y obviamente si la situación cambiaria, si el tipo de cambio, vamos a notar para que nos quede claro, o sea, estoy hablando del tipo de cambio, no hubo afectación, entonces esta cuenta no se movía. Y uno dirá, bueno, si no se mueve no hay problema. Pero para alguien sí había problema, para el signo. ¿Por qué? Porque esa cuenta inflaba los resultados y terminábamos pagando más impuestos sobre la utilidad real. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? En algún momento se dijo, no, ¿sabes qué? En Bolivia, para el caso boliviano, vamos a hacer un ajuste en base a las UFB. ¿Qué son las UFB? Son unidades de fomento a la vivienda, son unas unidades económicas que se reportan desde el Banco Central y que eso nos marca la línea de cómo ajustar los estados financieros por esa situación de inflación y situación cambiaria que no existe. Entonces, cualquier ajuste va a ir vinculado a este ITB, y adicionalmente hay otro elemento, antes que me olvide, hay otro elemento que aquí también entra, que es
la reserva legal. Y la reserva legal, en esencia, para que lo tengamos claro, es el 5% de la utilidad neta. O sea, conceptualmente hablando, yo debería guardarme el 5% de las utilidades, obviamente cuando sean positivas, y tenerlas en esa cuenta registrada. Esa es un poco la idea. Entonces, esa es la construcción del tema de ajustes y reservas. Ahí está un poco el detalle de qué es lo que compone al patrimonio. Y bueno, me gustaría escuchar si es que hay alguna duda, consulta, comentario sobre esto. Porque bueno, la idea un poco es, si bien no estamos entrando a este nivel de detalle que es la construcción contable, sí es bueno tener claro de qué es de qué estamos hablando, básicamente, ¿no? Entonces, por favor, de esta partecita, de esta brevísima charla que hemos tenido, no sé si hay alguna pregunta, comentario, por favor, los escucho. Ok. Sí, Diego. Licenciado, buenas, una consulta. Ok, ¿Es, Rubén, sí. ¿Es obligatorio este tema de la reserva legal? O sea, Sí, es obligatorio. sí. Por norma debería realizarse. Muy bien, licenciado. ¿Para qué sirve la reserva legal? ¿Es un seguro, puede ser? O... La idea justamente es que la empresa guarde un porcentaje menor de la utilidad, o sea, aunque sea de forma nominal, en caso de que tuviese una situación de quiebra, poder por lo menos recurrir a un pequeño fondo de salvataje para hacerle frente a las deudas. Dicho sea de paso, las deudas, de acuerdo a la prelación legal, las primeras deudas que deberíamos zanjar es con el Estado. Perdón, con los trabajadores y después con el Estado. Y después con entidades privadas. Entonces, en teoría, es casi como para que las empresas que entran en quiebra no tengan una excusa de decir no tengo dinero para poder, qué sé yo, liquidar a mis trabajadores. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta es una jugada, entre comillas, contable. No es un tema de flujo, porque ninguna empresa en su sano juicio va a guardar en una caja el 5% de su utilidad. Por eso, este tipo de cosas es donde hay distorsiones entre la visión contable eh, y la visión financiera. Pero el concepto es tal como lo que vas a plantear, Diego, es una suerte seguro. Pero en la práctica lo único que hace es un efecto de reflejarse en la contabilidad. No sé si quedó claro el comentario. Una duda, en caso de que el ente regulador quiera ser muy estricto en este tema, ¿se debería mostrar que está guardado en alguna cuenta la reserva legal? No hay, no tendrían normativa para exigir eso. Es solamente un reflejo contable. Perfecto, muchas gracias. No hay de qué. Estaba viendo en el chat una pregunta de Martín. Martín consulta por qué sube el capital social y cuál sería la justificación. Básicamente lo que suelen hacer las empresas con una contabilidad medianamente saludable es utilizar la cuenta de resultados acumulados y capitalizar a la empresa. O sea, decir, voy a subir mi capital social, no sé, en 10.000 pesos. ¿Por qué? Porque tengo eso en resultados acumulados y no los pienso sacar. Ahora ustedes me dirán, pero ¿cuál es el justificativo? ¿Por qué las empresas harían algo así en vez de distribuirlo como dividendo? Normalmente hacen ese tipo de temas si es que necesitan entrar a cierto tipo de licitaciones donde tienen exigencia respecto al capital social. O sea, por ejemplo, dice, no pueden presentarse empresas que tengan un capital social de menos de 100 bolivianos. Listo. Entonces, esa ya es una lectura bastante importante, un límite bastante importante por el cual las empresas pequeñas terminan capitalizando o inflando ese capital social. ¿Sí? No sé si quedó claro, Martín, que era quien hacía la pregunta. Okay.
Buenísimo, gracias Martín. No sé, ¿hay alguna consultita más respecto a esto? Ok, sigamos conversando. ¿Qué más hicimos? Aparte de todo esto que estamos conversando, ¿qué más hicimos? Empezamos a conversar sobre los ratios. Y hablamos de que había 4 grupos de ratios, específicamente liquidez, operación, endeudamiento o apalancamiento y rentabilidad. Esos serían nuestros 4 grupos de ratios. Entonces, bajo esa dinámica, bajo esa premisa de trabajo, tratemos de calcularlo y empezar a interpretarlo. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer acá es esta fórmula que había anotado, la voy a llevar un poquito más allá para tener este espacio libre. Ahorita vamos a ver por qué. Hablemos primero de los indicadores monetarios o absolutos. En esencia, estos son números expresados en moneda. Activo corriente menos pasivo corriente. Activo corriente menos pasivo corriente. O sea, básicamente lo que quiero ver con esto es si la plata me alcanza para cubrir mis deudas de corto plazo. Ese es el espíritu de esto. Entonces, el capital de trabajo contable, por definición, debería siempre ser mayor a 0. Si este número no es mayor a 0, estamos con problemas. ¿Por qué? Porque quiere decir que no estamos en capacidad de cubrir nuestras deudas. ¿Ok? Bajo esa lógica, bajo esa dinámica, vamos a tratar de ir ajustando estos puntos. Pero antes de avanzar en eso, me gustaría que podamos definir un poquito las tendencias. Una vez más voy a recurrir al tema de los mini gráficos. Ahí están nuestros mini gráficos. Listo. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense, capital de trabajo sin la caja, sin el disponible de la empresa. Aquí está el capital de trabajo menos el disponible. Fíjense cómo queda esto. Evidentemente acá hay una diferencia importante. Bastante importante. Entonces acá, por ejemplo, si la caja genera este efecto donde la tendencia ya no es la misma, probablemente mi conclusión natural sea que realmente me está golpeando muy duro la gestión de la caja y probablemente tenga caja en exceso. O sea, este tipo de cosas es importante mirar las tendencias más allá de los números, porque con los números uno puede hacer, puede sacar algún tipo de comentario, lo que fuera, pero realmente lo que nos interesa ahorita es la tendencia y ver que no se está cumpliendo la tendencia solamente tocando una variable, que es la caja. Entonces probablemente la caja amerite un análisis más profundo. ¿Ok? Lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y el último de los indicadores monetarios es cuenta por cobrar más inventario, cuenta por cobrar más inventario menos cuenta por pagar. Todo vinculado a la operación, de ahí viene el nombre. Y fíjense la tendencia, esto sube de 8.800 a 23.300 y luego baja a 19.530. Entonces, otra vez acá nos preguntamos y nos cuestionamos, escucha, ¿por qué esto baja si el primer indicador que vimos subía? Entonces, ¿dónde está la diferencia detrás de esto? ¿Ok? De estos 3 indicadores, no sé si hay alguna pregunta. Ok. Vamos entonces con los indicadores de liquidez. Ya los ratios per se. Activo corriente sobre pasivo corriente. 1.8, 1.7, 1.9. Ok, ¿cómo interpreto esto? Estos ratios es interesante interpretarlos, es importante, nos ayudan realmente. Voy a interpretar el último y lo voy a anotar acá, lo voy a dejar como una nota. Ok, entonces acá, ¿cómo leo ese 1.9?
por cada peso de pasivo corriente, o si quieren llamarlo así, de deuda de corto plazo, la empresa tiene 1.9 pesos de activo corriente para hacerle frente. O sea, básicamente lo que me está diciendo acá es que, mira, si yo debo 1 peso, pero puedo pagar hasta 1.9. La dinámica con este indicador, que es súper importante, es que este indicador sea al menos 1. ¿Ok? Mayor o igual a 1. Perdón, mayor a 1 directamente. ¿Sí? Entonces, este indicador debe ser mayor a 1. Acá nos aparece sí otra pregunta bastante importante. Mayor a 1, pero menor a cuánto. Pucha, ese es un tema importante. O sea, menor a cuánto. O sea, si es 2 está bien, ya es mayor a 1. Si es 5 estará bien. Si es 10 estará bien. Entonces, son temas que tenemos que aterrizarlos un poco más adelante y ver hasta qué nivel de liquidez es saludable. O sea, imagínense, básicamente la liquidez asócienla al dinero que tienen en la billetera. ¿Sí? Entonces, más o menos es así. ¿Tiene sentido tener mucho dinero en la billetera? Probablemente la respuesta sea no. Y en una empresa peor, porque la caja significa que no tenemos rentabilidad sobre ese dinero. O sea, esa es la parte más complicada de esto. Es dinero que no rinde. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué tengo dinero que no rinde? Ah, lo tengo como un colchón de seguridad. Ah, ok, fantástico. Ahora la pregunta es, ¿el colchón de seguridad está bien o está sobredimensionado? Esa es la pregunta importante. Ahora me podrán decir, bueno, si está sobredimensionado, no pasa nada. Yo les digo sí. ¿Meto proteína? ¿Solo con agua? Porque todo, como decía Milton Friedman, todo tiene un precio, todo tiene un costo. Entonces, la lectura él lo resumía muy bien en su frase, no hay almuerzos gratis, que no existen los almuerzos gratis. Entonces, ¿cuál es la lógica con eso? Alguien termina pagando esa decisión. ¿Y quién va a terminar pagando esa decisión? El accionista, el dueño. ¿Por qué? Porque es un impacto directo a la rentabilidad. Sí, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Bien. La prueba ácida. La prueba ácida, fíjense la fórmula, dice activo corriente menos activo corriente menos líquido. A ver, el menos líquido normalmente, usualmente debería ser el inventario. ¿Sí? Normalmente debería ser el inventario. Entonces, en este caso, yo voy a tomar esa referencia, voy a decir, a ver, activo corriente total, 62.100. Si le quito el inventario y veo si me alcanza para cubrir mis deudas de corto plazo. 1.3, 1.1, 1.3. A ver, acá yo les planteo la siguiente consulta. ¿Les hace sentido que tengamos una empresa que se esté dedicando a un negocio industrial y que si yo le saco su inventario, le siga alcanzando y sobrando plata para pagar sus deudas de corto plazo? Si la empresa es industrial. La única justificación posible, así la única justificación posible, es que esta empresa trabaje con la filosofía justo a tiempo. Que tenga unos inventarios, una gestión de inventarios, pero de película. Es la única opción. Porque si no, esto es un problema. Porque ¿qué es lo que significa esto? Una empresa industrial con este tipo de problemas, lo que me está terminando de decir es que no podemos aterrizar solamente mirando el inventario y necesariamente esta empresa tiene una sobredimensión en la caja.
Entonces, eso es importante que lo vamos palpando, que lo vamos sintiendo. Hay una sobredimensión en la caja. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta la lectura de la liquidez inmediata. ¿Y qué es la liquidez inmediata? Es la caja, el efectivo, sobre la deuda. Entonces, más o menos imagínense esta figura. La figura es, por ejemplo, hablemos de este último año. La figura es, le debo dinero a 10 personas. Las 10 personas vienen a tocar mi puerta el mismo día. Las 10 personas. Con lo que yo traigo en la billetera, le puedo pagar a otra. ¿Les parece coherente? No mucho, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo, es un exceso de caja. Entonces, esto no debería, esto es una sugerencia, ¿no? No debería ser mayor a 0.3, 0.4. Entonces, como una sugerencia, no es una imposición como los casos anteriores, es una sugerencia. Entonces, de entrada esta empresa tiene problemas. O sea, aquí estamos confirmando la sospecha de que la caja no está funcionando del todo bien. ¿Ok? Bien. Esa sería la lectura rápidamente sobre el tema de liquidez. Antes de pasar a la lectura sobre operación, me gustaría escuchar si tienen alguna duda. Ok. Tengo una consulta. Acá, ¿qué es lo que vamos a hablar? Disculpe. Sí, Daniel. ¿Cuál sería el procedimiento para corregir este problema de caja, para reducir? Depende. Hay varias opciones, ¿no? Una opción sería ver si no necesito inventario y usar esa liquidez y tenerla en inventario. Es preferible tenerla en producto a tener la plata sin rendir. Otra opción sería entregar dividendos. ¿Sí? Correcto. Si hay exceso de capital, ¿hay forma de devolver plata a los accionistas? O sea, Siempre y permitido? cuando el año anterior hubiesen habido utilidades, sí. Ok. Gracias. ¿Alguna otra consulta, perdón, antes de pasar a operación? Hablemos ahora de periodo medio de cobro, periodo medio de inventario y periodo medio de pago. Ok, el periodo medio de cobro esencialmente es decir, bueno, de la plata que he financiado a los clientes, que es la cuenta por cobrar, si yo hago una relación respecto a las ventas que he hecho, es decir, básicamente del 100% de las ventas que tuve en el año, ¿qué porcentaje quedaron al crédito? Y ese porcentaje yo lo multiplico por 360 días año calendario. ¿Esto qué figura o qué sucede? Lo que sucede acá, obviamente, es que tenemos que
lo que tenemos que hacer justamente es aterrizar esto sí o sí en base a toda la información que tenemos y compararlo con nuestras políticas de financiamiento a clientes. Veamos cómo funciona. Cuentas por cobrar, la plata que me deben versus lo que vendí por 360. Entonces, acá lo que estoy viendo es que en promedio, yo cobré cada 44 días. El siguiente año empecé a cobrar cada 64 días. Y el subsiguiente año, cada 51 días. ¿Qué me conviene? Obviamente me conviene, y lo hemos charlado antes ya, cobrar más rápido. Entonces, probablemente estos 20 días hayan tenido un impacto bastante negativo en los requerimientos financieros de la empresa. ¿Sí? Entonces lo que vamos a tratar de identificar es eso justamente para aterrizarlo. ¿Cómo trabajamos los otros indicadores? Los otros indicadores son un poco diferentes, pues ya, ok, necesitamos el inventario, pero acá el inventario debería ser comparado contra la compra. O sea, del 100% de compras que tuve en el año, ¿qué porcentaje quedó remanente al final del periodo? Lo propio acá, del 100% de compras que tuve en el año, ¿cuánto terminé debiendo? Pues no terminé de pagarle a mi proveedor. Entonces acá el tema es, ok, de acuerdo, ¿cómo determinamos esto? Para poder determinar esto, lo primero que tenemos que hacer antes de hacer cualquier cosa es determinar cuál fue el monto de compra. ¿Ok? ¿Y cómo determino el monto de compra? Fíjense, por favor, cuál sería la figura. Yo debería tener acá la variación del inventario. Y a eso tendríamos que sumarle los costos. Esa es la figura para determinar las compras. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Lastimosamente no tenemos el inventario del 2012, por lo cual solamente podemos trabajar con el inventario del 2013 versus en adelante, ¿no? Entonces, fíjense, inventario del 2013 menos el inventario del 2012, hasta ahí tengo la variación del inventario. A esto tengo que sumarle los costos. ¿Cuál es el problema? Que los costos son negativos, tengo que cambiarles el signo. Entonces acá el costo son 90.000. Entonces la compra total, basándonos en esta mecánica, fue de 101.100. Y al año siguiente fue de 107.000. O sea, es decir, yo acá lo que tengo es el inventario del año 2, por ejemplo, menos el inventario del año 1, más los costos del año 2. Esa sería la dinámica, llamémoslo así, de este trabajo, ¿no? Una vez tenemos las compras, ahora sí podemos aplicar esta fórmula de los periodos medios, que sería primero el inventario sobre la compra por 360. 101. El inventario sobre la compra por 360, 119. ¿Y esto cómo se interpreta? Vamos a ir anotando acá rápidamente. Acá, por ejemplo, yo voy a anotar, porque estos indicadores son bastante importantes, estoy diciendo que cada 51 días en promedio cobro a los clientes. Esa sería la interpretación del periodo medio de cobro.
El periodo medio de inventario es relativamente parecido, porque aquí sería que cada 119 días en promedio realizo una rotación completa de stock. Ah, ok, entonces me está diciendo que cada 4 meses recambio el stock. La pregunta es, ¿esa será mi política? No lo sé. Si esa es la política, fantástico, está bien. Pero si no es la política, hay que analizar si tengo o no desfase con esto. Obviamente esto, ¿qué involucran? Involucra mucho análisis adicional. No por nada hay toda un área del conocimiento específica que trabaja con todo el análisis dinámico de proyecciones de demanda, análisis del stock, etcétera. O sea, es una ciencia aparte. O sea, si yo empiezo a hablar de eso, va a ser otro curso prácticamente, solamente el manejo de stock. Entonces, ahí es un tema realmente sensible, realmente importante para que por favor lo tomen en cuenta. Bueno, ¿qué más tenemos? Tenemos el periodo medio de pago, que acá sería cuenta por pagar. Cuenta por pagar, acá está. Sobre la compra, por 360. 126 días y 148 días. Esto sí ya parece realmente un exceso. Ahorita vamos a conversar cómo lo interpreto esto. O sea, lo que estoy diciendo es que cada 148 días en promedio realizo pagos a los proveedores. O sea, obviamente, si yo a una empresa tardo 148, 150 días en pagarle 5 meses, es realmente un problema para esa empresa. Es realmente un problema. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Volvemos a esa discusión que teníamos de la lógica un poco complicada de cobrar rápido y pagar tarde. Esta empresa lo está haciendo. La pregunta es, ¿eso será saludable? La respuesta creo que es un poco obvia, no lo es. Y vamos a tratar de ver dónde nos afecta. Pero bueno, de estas 3 expresiones, no sé si hay alguna duda, pregunta o comentario. Ok. ¿Qué hago con estas 3? Con estos 3 elementos, periodo medio de cobro, inventario y pago, vamos a determinar lo que llamamos el ciclo de caja. El ciclo de caja es el periodo medio de cobro más el periodo medio de inventario menos el periodo medio de pago. Veamos cómo queda esto. 64 más 101 menos 126 nos da 38. 51 más 119 menos 148 nos da 22. Bueno, lo que nos está mostrando esto básicamente es que hay una reducción del ciclo de caja, lo cual es algo positivo. Pero bueno, el problema de fondo es a costa de qué se bajó. A costa de qué bajamos de 38 a 22. Aquí hay un tema importante porque estamos subiendo 18 días en el retraso del pago a los proveedores, pero también estamos subiendo 18 días en la rotación de inventario. O sea, el esfuerzo que hicimos, o llamémoslo así, el castigo que le impusimos al proveedor de pagarle tarde, casi que es directamente lineal con mi mala gestión del inventario. Entonces, estos dos se anulan. Entonces, la única variable que terminó sumándome o mejorándome esto fue el cobrar más rápido. Así de simple. Entonces, es un tema que hay que verlo con calma, que hay que discutirlo, porque es bastante relevante para la gestión de la empresa como tal, ¿no? Ahora, bajo esta dinámica, ¿para qué nos sirve el ciclo de caja? Todo esto, por si acaso, estos 3 elementos están expresados en días. Y este también está expresado en días.
¿Ya? Ahora, estos días hay que volverlos dinero. Y para volverlos dinero, usamos el capital de trabajo teórico necesario. ¿Qué era el capital de trabajo teórico necesario? Era el ciclo de caja por el costo sobre 360. Entonces, esto lo que nos muestra es ciclo de caja por el costo, que, perdón, está en negativo, le tenemos que cambiar el signo, el costo total, dividido 360. Ok, entonces el capital de trabajo teórico es de 9.500 y el siguiente año es de 6.518. Esto no está en días, esto está en unidades monetarias, está en pesos, digámoslo así. Ok, ahora viene la pregunta importante. Yo necesité, en teoría, 9.500. ¿Cuánto tenía? Y acá viene la parte importante. Yo tenía 23.350. Yo necesité 6.000, pero tenía 19.530. Entonces, esta comparación que estamos haciendo, capital de trabajo operativo versus capital de trabajo teórico necesario, nos permite determinar lo que llamaremos un factor de seguridad. Que el factor de seguridad simplemente será el capital de trabajo operativo dividido el capital de trabajo teórico necesario. Entonces voy a dividir 23.350 sobre 9.500. Esto nos da 2.4 y 6.118 sobre 19.530. Eso nos da 3.2. Bien, ¿cómo interpreto esto o para qué nos termina de servir esto? Esto, personalmente, yo diría es un problema. ¿Por qué? Diciendo este 3.2, y lo voy a anotar acá como comentario, es por cada peso que se necesita para capital de trabajo, la empresa dispone de 3.2 pesos. Entonces uno dirá, pucha, a la empresa le sobra esa plata. Y sí, la realidad es que sí. Ahora la pregunta es, ¿y cuánto debería de ser esto? Digamos que o sea, el mundo ideal es que sea 1. Ese sería el mundo ideal. Pero ¿qué implicaría eso? Que no tengo ningún margen de seguridad, no tengo factor de seguridad. ¿Sí? O sea, es totalmente sin darme holgura. ¿Es sano que esto sea mayor a 1? Por supuesto, es muy sano y va a depender también qué tan mayor a 1 del ciclo de la empresa, de la periodicidad que tenga. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, medir a una empresa, a un ingenio azucarero antes y después de la zafra, por ejemplo. O sea, son eventos muy puntuales, partes propias del ciclo del negocio. Lo que no puedo permitir, o por lo menos debería preocuparme, es si este número tiene cambios bruscos. Ese es el problema acá. Si esto tiene cambios bruscos, probablemente estoy teniendo algún cambio en mis políticas internas. O sea, de tener 2.4 a tener 3.2, algo está pasando. Algo está pasando, porque prácticamente es un incremento bastante importante, más o menos de un 40%. Entonces, es un tema que hay que discutirlo y verlo con pinzas. ¿Sí? De esto, ¿alguna duda, pregunta, comentario? Por favor, los escucho. Súper. Vamos con el penúltimo grupo de ratios entonces. Los ratios de endeudamiento. ¿Sí? Aquí lo habíamos dividido en dos, descriptivos y de solvencia. Indicadores descriptivos y los indicadores de solvencia.
Indicadores descriptivos hay varios, la verdad es que hay muchos. Podemos citar varios, pero vamos por partes. Tenemos la estructura financiera en el pasivo, la estructura financiera en el activo, tenemos la autonomía financiera y tenemos, por ejemplo, también lo que se llama el multiplicador de capital. Todos estos son indicadores de tipo descriptivo. Los indicadores de solvencia son el índice de cobertura de intereses y la cobertura de deuda total. ¿Okay? Ese es el paraguas, ese es el análisis completo de todos los ratios de financiamiento o apalancamiento. ¿Cómo funcionan estos? Estructura financiera en el pasivo es simplemente el pasivo financiero respecto al pasivo total. Es el pasivo financiero respecto al activo total. Este indicador de acá, autonomía financiera, es el patrimonio total sobre el activo total, y el multiplicador de capital es activo total sobre patrimonio. Esa es la figura completa. Obviamente el último, si ustedes lo quieren ver más sencillo, directamente sería 1 sobre la autonomía financiera. Y con eso ya estamos. Veamos un poco qué nos aporta cada una de estas lecturas. Porque, insisto, son ratios de carácter descriptivo. Ese es su corazón de esto. Primero, identifiquemos el pasivo financiero. ¿Cuál es el pasivo financiero? Es la deuda de corto plazo y es todo el pasivo de largo plazo. Toda esa suma sobre el pasivo total. Esto lo expresamos como porcentaje y simplemente jalamos la forma. Entonces, ¿qué me dice esto? Esto me está diciendo de que la participación de la deuda financiera, la deuda con el sistema financiero, la deuda con bancos, está cada vez disminuyendo, por lo cual quiere decir que del 100% de dinero que debo, cada vez le debo menos al banco. Ok, pero si cada vez le debo menos al banco, ¿a quién le debo más? A los proveedores. Sí, porque deuda solamente tenemos banco y proveedores. Entonces, si empiezo a bajar mi ratio respecto al banco, estoy incrementando el ratio respecto a los proveedores. ¿Ok? Este mismo análisis, esta misma lectura, se aplica respecto a el activo. Entonces acá necesitamos otra vez la misma suma, la deuda financiera de corto plazo, más el pasivo no corriente, y todo eso dividido el activo total. ¿Ok? ¿Y esto qué significa, qué se interpreta? Es el porcentaje de los activos que está siendo financiado por banco. Entonces permítanme que acá voy a anotar los comentarios para que nos quede la interpretación. Entonces en este caso sería el 71% de la deuda total está contraída con el sistema financiero. Y por este otro lado, el 29%, vamos a decir, el 29% del valor de los activos totales está financiado por el sistema financiero.
¿Ok? ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Entonces son dos ratios netamente descriptivos, son porcentajes, entonces básicamente esa es la idea. La autonomía financiera, como le hemos planteado acá, es patrimonio sobre activo total. Esto lo hemos conversado ya antes, el dueño está siendo cada vez más dueño de su empresa, está subiendo su participación. Entonces, ¿esto cómo lo interpretamos? Permítame que voy a aprovechar la redacción de esto para retomarlo, para que siga la misma línea acá. En este caso sería el 59% del valor de los activos totales está financiado por los accionistas o dueños de la empresa. Como querramos llamarlo, pero estoy diciendo que prácticamente el 60% de los activos está siendo cubierto por estos señores. Bien. Ahora tenemos el ratio del multiplicador de capital. Que simplemente es el inverso de este cociente. 1.8, 1.8, 1.7. ¿Qué significa eso? O sea, ¿por qué se llama multiplicador de capital? ¿Cuál es el espíritu? Etcétera, ¿no? Básicamente lo que significa esto es, por cada $1 que aportó el accionista o dueño de la empresa, está administrando 1.7 pesos de activo. Por eso se llama multiplicador de capital. Es decir, yo pongo $1, consigo financiamiento del banco y la suma del todo es lo que yo administro. Yo no administro solo mi plata. Yo administro mi plata más la plata que conseguí del banco. ¿Sí? Por eso se llama multiplicador de capital. Pongo $1 y administro 1.7, 1.8, 2. Esa es la idea con el multiplicador de capital. ¿Ok? Bien. Hasta aquí, de estos 4 ratios, ¿alguna duda, pregunta o comentario? Estos son ratios descriptivos, ¿sí? Y acá yo quiero hacer un pequeño comentario. Estos indicadores descriptivos son netamente cuentas de balance general. Todas son cuentas de balance general. O sea, no hay cuentas de estado de resultados. Entonces, por eso son ratios descriptivos, son fotografías de la empresa. Pero nosotros necesitamos discutir un poco el tema del indicador de solvencia. Bueno, ¿y qué es la solvencia? Es la pregunta importante. ¿Qué es la solvencia? La solvencia entendamos que es la capacidad de pagar deuda. ¿Somos o no somos solventes? ¿Tengo la capacidad o no de pagar mis deudas? ¿Cómo medimos eso? Y acá vienen estos dos indicadores. Uno es un poco más complejo que el otro. El primero es más sencillo. Esto lo que mide es el resultado o la utilidad o resultado antes de intereses e impuestos
sobre el pago de intereses. Entonces, este es un coeficiente de cobertura de intereses. Veamos cómo funciona. Resultado antes de intereses e impuestos. Lo tengo en el estado de resultado. B33. Dividido el pago de intereses, que es el gasto financiero. Como no me interesa el signo, le pongo un menos por delante. Y ahí tengo 4.5, 4.5, 5.3. Ok, ¿cómo se interpreta esto? Mientras más alto sea, mejor. Mientras más alto sea este número, soy más solvente. Esa es la lectura. Mientras más alto sea este número, soy más solvente. Pero ¿cómo se interpreta? El resultado de la empresa, el resultado, pongámosle, bueno, el resultado antes de intereses e impuestos de la empresa, le permitiría cubrir 5.3 veces su pago de interés. O sea, en pocas palabras, es casi como que yo diga, puedo adquirir 5.3 deudas idénticas. Eso sale a ser. Ojo, cuando digo deudas idénticas, no son deudas adicionales. ¿Ok? Son deudas incluida la actual. O sea, si queremos hablar de adicionales serían 4.3, pero hablando de forma genérica es el 5.3. ¿Qué es lo que yo debería ver si soy un financiador? Que ese índice sea lo más alto posible. Es algo que yo siempre digo. El banco me presta dinero en la medida que yo pueda demostrarle que no lo necesito. Esa es así de compleja es la figura del banco. O sea, tiene tantas coberturas, tantos covenants en su lectura, en su análisis de riesgo, que realmente es eso. O sea, al final tengo que tener un índice de cobertura bastante alto para que esto funcione. Bien. Entonces ahí tengo la solvencia desde el punto de vista de los intereses. Pero la pregunta natural es, oye, pero no solamente se pagan intereses. Yo pago intereses y pago capital. Ok, pago intereses y pago capital, es cierto. Pero, ¿cómo lo incluyo? Y ahí viene el tema. La cobertura de deuda total básicamente es el EBITDA respecto al pago de intereses y al pago de capital. La pregunta monstruosamente importante acá es, ¿de dónde diablos sacó esto? El pago de capital. Y digo es importante porque al final del día vamos a tener una lectura y ese pago de capital que estamos charlando no está registrado explícitamente en los estados financieros. No lo está. Hay aproximaciones. Es más, puedo revisar las notas de los estados financieros y de ahí lo puedo sacar. Pero bueno, ¿qué supuesto podemos tomar acá? Y esto es literalmente un supuesto. El pago de capital es igual a la deuda financiera de corto plazo. Ese va a ser nuestro supuesto de trabajo. ¿Ok? ¿El EBITDA lo tenemos? Sí, lo tenemos calculado. ¿Qué era el EBITDA? Resultado antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Estaba en el flujo operativo, era parte del flujo operativo. Acá está. Dividido, y abro paréntesis, la deuda financiera de corto plazo, que sería el pago de capital, B11, más los gastos financieros que son los intereses. Como está en negativo, le cambio el signo. Eso nos da un índice más ácido, normalmente es así,
2.7, 2.9, 2.6. Sí, este es un índice bastante más ácido que el anterior. ¿Y cómo se interpreta? Se interpreta como que el EBITDA de la empresa le permitiría cubrir 2.6 veces su pago total del servicio de la deuda. Esto es capital más interés. Listo. Entonces, ¿esta empresa es más solvente que los años anteriores? No. La respuesta es no. No es más solvente que los años anteriores. Porque los años anteriores teníamos solvencia de 2.7, 2.9 y ahora es 2.6. O sea, tampoco es que cayó mucho, pero si me preguntasen si es más solvente que antes, la respuesta es no. Bien, ¿alguna pregunta sobre esto? Los escucho, por favor. Si he entendido algo mal. Bien, Martín. Vemos la cobertura sobre intereses sale más alta que la cobertura sobre capital. Y eso, ¿por qué se explicaría? Digamos, se explicaría porque normalmente en los créditos se paga más interés que capital al inicio. O no estamos hablando del stock de esa partecita, porque uno es más grande que el otro. Yo hubiera esperado, no sé, tal vez que el interés sea más pequeño que la cobertura. Ah, no, aunque, no, estoy leyendo mal, ¿no? La cobertura, ah, sí, no, creo que he entendido mal. En realidad es cobertura, ¿no? No es el peso de la deuda, ¿no? Entonces, ahora no, me doy cuenta que creo que entendí mal, perdón. Eso de la deuda, estimado Martín, lo tenés por acá, en estos dos de acá. Tienes Los razón. estimadores de estructura financiera. ¿Verdad? Entonces tu estructura ha ido cayendo, debes menos, pero probablemente en peores condiciones. Probablemente con tasas más caras o con alícuotas de capital más altas. Por eso es que esto se va perdiendo. Claro. Ahora entiendo. Buenísimo. Gracias. Una consulta al banco, ¿cuál es el índice que toma mayor importancia? O sea, ¿es la suma de todos los que mencionó o hay alguno que le da más importancia? Al fin y al cabo puede ser el de la cobertura de deuda total. Principalmente es el de cobertura de deuda total, que básicamente es casi como una lectura de la capacidad de flujo que tiene la empresa. Este indicador, la cobertura de deuda total, es un resumen de la capacidad de generación de flujo que tiene la empresa. Y ese es el que más peso tendría en un análisis de riesgo crediticio. Obviamente no es el único, ¿no? O sea, usa todo. O sea, el banco, todo lo que estamos viendo lo ve ya parametrizado el banco, lo revisa, pero este indicador, el último en particular, es el más relevante para ver si somos o no buenos sujetos de crédito. Ok, perfecto, gracias. No hay de qué. Ok. Con esto hemos terminado los indicadores sobre los cuales tomamos decisión. Ahora tenemos que evaluar los indicadores consecuencia. ¿Cuáles son los indicadores consecuencia? La rentabilidad. ¿Cómo planteamos la rentabilidad? Y permítame que lo voy a explicar aquí en la pizarra, me parece un poquito más necesario. Bien. Pensemos en el balance. ¿Qué cosa es el balance o cómo funciona el balance? Tenemos al activo total. Ese activo está siendo sustentado, está siendo financiado por dinero de terceros y por dinero del accionista. Esta es la realidad de nuestro balance general.
Activo total, pasivo total, patrimonio. Ok, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Básicamente lo que estamos planteando, conceptualmente hablando, es que aproximadamente, no digo que sea exactamente, pero aproximadamente esto es lo que podemos llamar a lo que es una inversión, y esto de acá vendría a ser las fuentes de financiamiento. Aproximadamente, ¿no? Esa es un poco la idea. Bueno, esa inversión, ¿qué genera? ¿O qué debería generar? Esa inversión debería generar ingresos. Ok, entonces ya salimos del balance y empezamos a hablar del estado de resultados. Ok, ese ingreso debería empezar a repagar, empezar a distribuir costos, gastos, depreciaciones y amortizaciones, gastos financieros, impuestos, y el resultado de todo esto debería ser la utilidad. O sea, esa es la figura que hoy estamos discutiendo. Bueno, analizando a detalle todo este análisis, toda esta estructura, estamos diciendo, bueno, los gastos financieros son los intereses del banco. Ok, ¿dónde está el banco? El banco está acá. Entonces quiere decir que la empresa le está retribuyendo al banco, a los pasivos, le está retribuyendo con los intereses. Y ahí no hay ningún misterio, o sea, es lo que es, ¿no? Ahora, si ya le estoy pagando a el financiador externo su cuota parte, esta utilidad conceptualmente ¿a quién le corresponde? ¿De quién sería esa utilidad? De los accionistas. Exactamente, tiene que ser de los dueños de la empresa. Entonces resulta de que esta plata debería ser retribuible a los dueños del negocio. Esa es la idea detrás de esto. Bueno, ¿se acuerdan que en algún momento yo les decía que la utilidad y la rentabilidad eran lo mismo con la diferencia de la unidad de medida? ¿Sí? Lo voy a anotar por acá, ¿no? La utilidad y la rentabilidad son lo mismo, solo varía su unidad de medida. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decir con esto? Que esta utilidad yo la puedo reexpresar en forma de rentabilidad. Y es ahí donde aparece el concepto de lo que es la rentabilidad sobre el patrimonio. Lo que normalmente se llama ROE. ¿Okay? Y ese ROE no es otra cosa más que decir utilidad neta sobre
patrimonio. Lo que estoy planteando acá es justamente la estructura para que nosotros encontremos la primer métrica de rentabilidad, la rentabilidad del accionista. Esa es la lectura detrás de todo esto. Esto que estamos viendo es la filosofía a través de la cual se construye el índice de rentabilidad del accionista. ¿Sí? No sé si estamos claros, no estamos claros. Por favor, me gustaría escucharlos antes de seguir hablando y haciendo cálculos. Debe ser que es viernes, que lo siento Clarísimo. bastante. Ya. Gracias, Daniel. Y el resto está despierto todavía, no nos he dormido. Claro, licenciado. Está bien, está bien. Ya saben mi trauma con la clase de ensueño, así que es esto. Ok, entonces discutamos esto. O sea, es realmente útil. Este análisis nos va a dar lecturas bastante interesantes. Hagamos el cálculo en el Excel. Acá está. Ratios de rentabilidad. Ok, ratios de rentabilidad. Empecemos entonces con la rentabilidad sobre el patrimonio. Ya sabemos de cariño, todos le decimos ROE. Retorno sobre el patrimonio. La fórmula es utilidad neta sobre patrimonio. Así tal cual. O sea, lo que está en la contabilidad, eso. Así tal cual. Sin cambiarle media coma. Entonces esto será utilidad sobre patrimonio. Utilidad sobre patrimonio. Ok. Entonces acá, esto me da 16.3%, 14.3%, 14.2%. O sea, usando la lógica del accionista, del dueño de la empresa, esta empresa está cada vez peor. Esa es la lectura del accionista. Esta empresa está cada año peor. El peor año, la peor caída fue el 2013, pero el 2014 no levantó, siguió cayendo. La pregunta millonaria ahora es, ya, soy el dueño de la empresa. Veo estos números. ¿A quién tengo que crucificar? ¿Quién es el que se está equivocando? ¿Quién es el que me hizo perder mis 2 puntos de rentabilidad del 2013 y no fue capaz de recuperarlos en el 2014? Esa es la pregunta que tenemos que responder ahora. Para responder esa pregunta, necesitamos discutir un poco el concepto, y lo voy a anotar por acá porque igual es súper importante para nosotros, la descomposición de la rentabilidad. Esta descomposición de la rentabilidad es lo que se conoce, y probablemente algunos de ustedes lo han escuchado, como el análisis DuPont. Entonces, ¿cuál es la idea detrás de esto? La idea detrás de esto es decirnos, ¿sabes qué? La rentabilidad va a estar conceptualmente compuesta de 3 factores. Ok. Empecemos a enumerarlo. Entonces acá yo voy a decir el ROE va a estar en función de 3 factores. El primer factor lo vamos a llamar margen neto. El segundo factor lo vamos a llamar rotación de activos totales. Y el tercer factor lo vamos a llamar, que ya lo tenemos dicho sea de paso, el multiplicador de capital.
Ok. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo funciona esto? Estos son tres conceptos independientes. Margen neto, rotación de activos totales, multiplicador de capital. Eso es lo que tenemos. Entonces, bajo esa lógica, el ROE simplemente es multiplicar estos tres. Ok, bien. ¿Y por qué es importante esta descomposición? Resulta que si ustedes analizan con más detalle, esto es lo que podemos llamar una dimensión operativa. Esta de acá es una dimensión de lo que llamamos eficiencia de recursos. Y este último esta última dimensión es la dimensión vinculada al financiamiento. Ah, ok, entonces lo que estoy diciendo es que tengo la posibilidad de descomponer a la rentabilidad en tres factores y cada uno de esos factores es independiente del otro. Por lo cual son tres áreas de decisión diferentes, probablemente con responsables diferentes. Entonces acá viene el tema, o sea, ya puedo identificar de esas tres áreas cuál es la que no tomó o no se tomaron buenas decisiones. O sea, ahorita es como hacer la autopsia, si quieren verlo así, a nuestra rentabilidad. Ok, ¿cómo calculo cada uno de estos? Bueno, lo vamos a ver directamente en el Excel, pero entendamos el concepto. El concepto es súper importante. Puedo descomponer la rentabilidad, puedo romper la rentabilidad en tres factores. ¿Para qué nos sirve eso? Justamente para lo que estamos conversando, que es la posibilidad de generar una mejor lectura de nuestros indicadores. ¿Ok? Entonces, esto nos va a ayudar a responder el por qué la rentabilidad se cayó. ¿Cuál de esas tres dimensiones es la responsable de su caída? ¿Ok? Entonces, veamos cómo lo planteamos. Yo acá voy a colocar margen neto, rotación de activos totales y multiplicador de capital. A ver, el margen neto simplemente es utilidad neta sobre ingreso. La rotación de activos totales es el ingreso sobre el activo. Y el multiplicador de capital ya lo tenemos, pero anoto la fórmula acá. Activo total sobre patrimonio. Obviamente, si ustedes se fijan, si yo multiplico estos tres, se simplifica todo y me queda lo de arriba. Pero insisto, es lo mismo que la discusión de método de flujo de caja directo e indirecto. El indirecto es más largo, sí, pero nos aporta información. Esto pasa igual. Acá nos va a aportar muchísima información rica. Veamos cómo sería esto. Utilidad respecto al ingreso. Utilidad neta respecto al ingreso. Entonces acá esto hablando en porcentaje, el margen era 17.5, 14.5, 15.2. Entonces, si tengo que empezar a preocuparme, aquí está uno de los motivos de la preocupación. ¿Sí? Fíjense cómo ese margen neto se cae 3 puntos en 2013 y luego intenta subir. No llega así a subir ni un punto, pero bueno. Entonces acá, por ejemplo, ya esto de acá me está dando una noción del problema. ¿Sí? Utilidad neta sobre ingreso. El siguiente. Ingreso versus el activo total.
0.5, 0.6, 0.5. Mientras más alto sea esto, mejor. ¿Sí? O sea, quiere decir más eficientes son mis recursos, ¿no? Aquí, perdón, me olvidé de anotar las tres dimensiones. Dimensión operativa, dimensión de eficiencia de recursos y dimensión de financiamiento. Veamos el último indicador, que son los multiplicadores de capital, que ya los tenemos, simplemente acá voy a vincularlo. ¿Dónde está? Acá. 1.8, 1.8, 1.7. Bien. Comprobemos que lo que hemos hecho está bien. El ROE debería ser margen neto por rotación de activos totales por multiplicador de capital. Veamos si nos da el mismo número. Margen neto, rotación de activos totales, multiplicador de capital. 16.3, 14.3, 14.2. Listo. Nos da lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que ya entendemos qué pasó. Aquí, si vemos, el problema son dos. Un problema que está casado al margen. O sea, la gran caída es atribuible al margen. La gran caída. En términos de eficiencia de recursos, más o menos nos mantenemos estables. Pero otra decisión que preocupa es que cada año hemos ido cesando, hemos ido mermando la participación de terceros en el financiamiento de los activos. O sea, cada vez el dueño es más dueño de su empresa. Fíjense que eso no siempre es positivo. O sea, el ser más dueño de la empresa le está jugando en contra a efectos de la rentabilidad. ¿Sí? ¿Estamos claros con este análisis, con esta descomposición? Por favor, los escucho. Sí, y yo tengo una duda. También iba analizando que iba por el tema del multiplicador de capital, que cada vez el dueño de la empresa era más dueño de la empresa. Pero esto podría también verse como una inversión a largo plazo, a muy largo plazo, que sacrifica un poco la rentabilidad para posteriormente tener menos financiamiento. Ahí justamente el tema es justamente ir viendo eso y decir, ¿me conviene hacer ese sacrificio o no? Y la forma de hacerlo justamente es encontrar ese balance entre las tasas que estábamos charlando. Obviamente aún no lo hemos hecho, pero ese sería el camino. O sea, hay que encontrar ese equilibrio, hay que encontrar ese balance. ¿Sí? O sea, ahorita la verdad es que no podríamos decir si lo que está haciendo está bien o mal, simplemente lo que podemos afirmar es que está golpeando la rentabilidad. ¿Sí? El hecho de que sea bueno o malo, eso lo vamos a discutir un poquito más adelante, pero o sea, comparto la duda, Daniel, es correcta la apreciación, pero como les digo, no tenemos aún la respuesta definitiva. Si me conviene ser más dueño o menos dueño de la empresa ahora. Aún no lo sé. ¿Sí? No sé si hay alguna otra preguntita, por favor, me gustaría escucharlos. Muchas gracias. No, gracias a vos, Daniel. Ahora, esto realmente, les digo, es el cúlmine de este análisis de ratios, porque al final de cuentas lo que estamos tratando de ver es el resumen de todas las decisiones que hemos tomado. Por eso les decía, a mí me gusta encarar la rentabilidad al final. He visto libros que la ponen casi al principio, pero a mí me gusta encararla al final. ¿Por qué? Porque la idea detrás de esto es que la rentabilidad es una consecuencia de mis decisiones de liquidez, de operación y de financiamiento. Y aquí está clarito. Aquí está tremendamente claro. He descompuesto, ¿sí? He diseccionado a la rentabilidad en tres factores. Entonces eso la verdad que ayuda mucho a que tengamos presente cómo trabaja esto. Ahora, ¿cuál es el tema? Que la rentabilidad no solamente se mide a nivel del dueño. Yo también la podría medir a nivel de la empresa. Y ahí viene el tema, ¿no?
yo siempre hago la analogía de tener un vehículo y ponerlo a trabajar de Uber. ¿Ok? Y yo le pregunto a la persona que tiene ese negocio, le digo, ¿cuánto te rinde el negocio? No le estoy preguntando cuánto te queda, no le estoy preguntando si el auto es propio, si en realidad él lo financió con el banco, o si es de un pariente, se lo está prestando y lo está alquilando. O sea, no le estoy preguntando nada de eso. Simplemente le estoy preguntando, ¿poner a un auto a trabajar de Uber es negocio? Y ahí obviamente el tema se torna interesante porque ya es otra métrica de rentabilidad. Ya no es la misma métrica de rentabilidad que estamos encarando. Ya entramos al plano de lo que se llama la rentabilidad sobre activos, ¿sí? También llamado el ROA. ¿Cuál es el tema con el ROA en sí? El problema que tenemos es que la utilidad que tenemos que usar de referencia es diferente. Y hagamos un gráfico, una mezcla similar a esta para que nos quede claro. ¿Ok? Vamos conversando, por favor. Si hay algo que no se esté entendiendo, igual, por favor, como siempre, con total apertura lo comentamos. Entonces, estamos partiendo de la lógica del activo total. Una vez más, hablamos del activo total. Pero aquí el tema es interesante. Es el activo total, pero no me importa, no me interesa quién me financió. O sea, fíjense lo que estoy afirmando. O sea, estoy diciendo esto de acá, este lado del balance, no me importa. No me importa. Ok, ok, de acuerdo. O sea, no sigo reconociendo que acá tengo una aproximación de la inversión. Y acá tengo una lectura de aproximación del financiamiento. Pero lo que estoy planteando es que no me importa cómo está compuesto el financiamiento. Eso es lo que estoy diciendo. No me importa la composición del financiamiento. Ok. Esa inversión, ¿qué es lo que hace? Esa inversión, ya lo hemos discutido antes, genera ingresos. Que ese ingreso empieza a descomponerse en todo lo que ya conocemos. Costo, gasto, depreciación y amortización. Y acá venía el tema del gasto financiero. ¿Cuál es el tema? Si yo estoy diciendo, oye, no me importa quién te financió, conceptualmente lo que estoy diciendo es, para este análisis, el pago de intereses es cero, para mí. Yo uno dirá, oye, momento, ¿pero por qué? Porque yo necesito saber el valor del negocio independientemente de si el negocio es 100% con mi dinero o es 80% financiado por banco. O sea, no me interesa quién me financia. Yo quiero ver si el negocio es negocio, en pocas palabras. Esa es la idea. Quiero saber si el negocio es negocio. Escucha, si cambio la estructura del gasto financiero, automáticamente voy a cambiar la de los impuestos. Entonces acá voy a tener impuestos ajustados. Y por ende voy a tener una utilidad ajustada. Y esa utilidad ajustada, conceptualmente hablando, le corresponde al total de la empresa, no a uno de los actores, porque no sé, no me interesa cuáles son los actores ni en qué proporciones existen. Simplemente me interesa el total del negocio. Claro, ustedes pueden decir, oye, pero la utilidad no es real.
Y yo sí, efectivamente, la utilidad en ese punto no es real, pero sí es una buena aproximación que podemos conversar y lo vamos a discutir en breve. Entonces, veamos cómo sería esto para terminar de cerrar este análisis. Para terminar de cerrarlo, estaríamos diciendo que la rentabilidad sobre activos o sobre los activos, también llamada ROA, debería ser ROA es igual a utilidad ajustada sobre el activo total. Esa es la figura. Ahora, permítame que profundice un poquito más. Sí, voy a copiar esto. Voy a copiar esto para no perderlo. Pero permítame, por favor, que profundice un poquito más. ¿Por qué es importante la utilidad ajustada? La utilidad ajustada, estamos bajo la lógica siguiente. Supongamos que tengo dos empresas clones, dos empresas idénticas. Empresas idénticas que tienen un ingreso igual. 1.000 pesos. Que tienen un costo idéntico, 200 pesos. O sea, son realmente igualitas. Tienen un gasto idéntico, 100 pesos. Tienen una depreciación idéntica, 100 pesos también. Hasta ahí yo diré, bueno, estas empresas tienen un resultado antes de intereses o impuestos idéntico de 600 pesos. Y aquí es donde aparece la diferencia. Una de las empresas va a estar financiada, la otra no. Supongamos de que una de las empresas tiene un financiamiento de 120 pesos, tiene que pagar intereses, 120 pesos de intereses. Un segundo, ¿dónde está el? No lo pillé. 120 pesos de intereses. Y esta no le debe nada al banco. Esta empresa entonces va a tener un resultado antes de impuestos de 480 pesos. Y esta va a tener un resultado de impuestos de 600 pesos. Como vamos a pagar el 25% de impuestos, el 25% de esto sería, corrígame si me equivoco, 120. Y en este caso el 25% sería 150. Ok. Bajo esta lógica, la empresa A, que tiene financiamiento del banco, tendría que tener una utilidad de 360 pesos. Y la empresa B tendría que tener una utilidad de 450 pesos. Ok. Hasta ahí estamos. Supongamos ahora de que, como las empresas son clones, ¿no es? Ambas empresas tienen activos por 3.000 pesos. Ok. Si yo hago el ratio simple, ¿cuánto es la utilidad versus cuántos son los activos? Esto me va a salir 360 sobre 3.000. Esto sería
12%. Este sería 450 sobre 3.000, me daría 15%. ¿Cuál es la conclusión de este análisis tan simple que acabo de hacer? ¿Qué conclusión sacarían ustedes si yo les presentase esto? La conclusión que me dirían es, son empresas iguales, pero el problema es que una se fue con el banco y el banco le quitó rentabilidad. Conclusión natural, los bancos son malos. Ok. Si uso esa lógica, si digo los bancos son malos, los bancos debieron haber dejado de existir hace bastante tiempo. Y los bancos tienen ya más de 500 años sobre la Tierra. Entonces, algo aquí no cuadra. ¿Por qué tengo que castigar a una empresa en función de quién financió a la misma? Ahí es donde aparece, por eso es importante este concepto que estamos charlando de la utilidad ajustada. ¿Qué hace la utilidad ajustada? La utilidad ajustada dice, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un cambio acá. Vamos a ajustar un poco esto. Vamos a empezar a trabajar de una forma diferente. ¿Cuál es la forma diferente? Vamos a decir acá, una empresa A ajustada. ¿Esa empresa A ajustada va a tener un ingreso de 1.000? Sí. ¿Va a tener un costo de 200? Sí. ¿Va a tener un costo de 100? Sí. ¿Va a tener una depreciación de 100? También. Hasta ahí todo idéntico, ¿no es? ¿Cuál es la idea de la utilidad ajustada? La utilidad ajustada dice, mira, gasto financiero, 0. El IUE tenés que recalcularlo. Entonces, impuesto ajustado se va a calcular sobre 600 menos 150. Todo esto me suma 450. El activo no cambia. Y el negocio sigue igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia acá? La diferencia acá es que este valor para la empresa A es la utilidad ajustada. Ahora, ¿qué es lo que corresponde o conceptualmente qué es la utilidad ajustada? La utilidad ajustada es la utilidad potencial que tendría la empresa excluyendo, y acá empezamos con algunos temas importantes. ¿Qué es lo que excluye esto? Primero, cuentas no recurrentes. 2, cuentas no operativas. Y 3, gastos financieros. Ok. ¿Qué son cuentas no recurrentes? Cuentas no recurrentes son aquellas que, por ejemplo, se dan una vez en muchísimo tiempo. Les doy un ejemplo cortito. Si yo tengo que pagar impuestos y me equivoco, tengo que pagar multa. Ahora, supongamos que me equivoqué terriblemente, que me fui a juicio con el SIN, a un juicio contencioso tributario, y lo perdí. Tengo que pagar un montón de plata. ¿Sí? Realmente es mucha plata la que tengo que pagar. Bueno, eso me va a repercutir en el estado de resultados, por supuesto. Es parte de la estructura de ese año el estado de resultados. La pregunta lógica es, ¿y todos los años voy a pagar multa? No, fue una vez, ya lo pagué, ya lo registré y el tema está cerrado. Bueno, hasta ahí estamos bien. Entonces, eso se va para afuera. Cuentas no operativas, por ejemplo, ingresos no operativos. Si yo vendo un activo, si yo vendo una camioneta de la empresa, por decir algo,
que ya estaba depreciada, entonces va a entrar un ingreso, sí, va a entrar un ingreso por la venta de un activo. Yo no vivo de vender camionetas, yo vivo de, no sé, arreglar, soy una empresa constructora y mi negocio no es vender activos viejos. Entonces, eso lo registro como un ingreso no operativo porque tengo que tributar sobre él. Entonces, lo que me voy es, si quiero analizar operativamente a la empresa, tengo que sacar ese tipo de ingresos. Y tercero, el tema del gasto, de los gastos financieros. Entonces, lo que se propone para llegar a esto, lo que se necesita para poder llegar a esto, es justamente un estado de resultados ajustado. Tenemos que hacer esto, ¿para qué? Para poder llegar a esa utilidad ajustada y poder calcular esto de forma adecuada. Bien. Conceptualmente, ¿se entiende? ¿Alguna duda? ¿Algo que no esté claro? Por favor, me gustaría escucharlo. Juanfer, yo tengo una duda. Me Sí, queda clarísimo el tema de cuentas no recurrentes, cuentas no operativas, pero en tema de gastos financieros, ¿no es algo que se queda un buen tiempo en tu balance hasta que lo pagues? sí, sí. Eso es algo real, es algo recurrente, es algo parte de tu rutina, pero lo que estamos tratando de identificar con esa utilidad ajustada es la utilidad vinculada estrictamente a la operación. Y la operación no necesita financiamiento externo. O sea, si yo consigo un socio que me apalanque todo, la operación no cambia. O sea, lo que quiero decir es, si yo decido financiar una planta con mis recursos propios, con dinero del banco, con emisiones de bono o con cualquier otro instrumento financiero, la planta va a ser la misma, la producción va a ser la misma, los costos serán los mismos. O sea, acá el tema de fondo de los gastos financieros no es la recurrencia en los balances y estado de resultados, sino es el concepto de que me interesa únicamente lo que es la operación de la empresa. No me interesa quién la financia. Por eso es que acá les hacía el dibujo y les ponía esta X grande en la parte del financiamiento. No sé si queda claro, Martín. Sí, queda. Ahora, cuando aclaraste el tema de que del supuesto, sí es como, claro, independientemente de cómo se financie, es ver el proyecto en sí, cuán rentable es, ¿no es cierto? O sea, no importa de dónde viene el Exactamente. dinero. Sí, ahora me queda bien claro por qué gastos financieros sale de la ecuación. Ok, súper. Y hay otro tema importante, que es parte también de mencionar esto, es que si no saliera, estoy subvalorando la rentabilidad, que es el ejemplo que les di acá de la empresa B y la empresa A. Ups, creo que... Dame un segundo para que esto lo copie bien. Mientras voy copiando la figurita, no sé si hay alguna pregunta adicional, por favor los escucho. Una cosita más, cuando Sí. hablabas del ejemplo inicial y decías, ¿no es cierto?, hay un 12 y un 15, y decías, el que se lleva la rentabilidad es el banco, o sea, la idea aquí es decir, no importa también quién se la lleve, ¿no? La cosa es captar la rentabilidad real, digamos, ¿no? Exactamente. Es por eso yo les daba el ejemplo del auto trabajando de Uber. No me interesa si el auto es propio, alquilado de un pariente que me lo presta, se lo debo al banco a 20 años. No me interesa eso. Simplemente yo la pregunta que hago es, ¿poner a un auto a trabajar de Uber es negocio o no? O sea, esa es la pregunta que estoy planteando. Por eso es que esa diferencia es lo que yo digo, no nos interesa quién se lo lleve, ¿no? Bueno, ¿alguna preguntita más de esto? Yo sé que a la primera uno no termina de engancharlo bien, por eso insisto si hay dudas de esto. Bien, hagamos entonces, señores, nuestro estado de resultados ajustado. Juanfer, disculpa, yo tengo una cosita Sí, sí. más, perdón. Dale. Eh, Cuando hablamos de estas cuentas no recurrentes, que normalmente no te van a figurar en el balance explícitamente, entonces ahí hay que entrar a las notas para buscar si es que hay ese tipo de cuentas y limpiarlas, más o menos. Casi siempre figuran, te cuento.
Ah, ya. en el Ok. estado de resultados, casi siempre. Te dicen egresos no operativos o egresos, perdón, estoy pensando en las operativas. Las recurrentes, sí, esas hay que ver en las notas. Ok. El tema de la recurrencia sí o sí es en las notas. Ok, gracias. No, no hay por qué. Que me quedé pensando con las operativas estaba. Entonces, acá lo que tendríamos que hacer rápidamente es armar un pequeño estado de resultados ajustado. Que sería, según la lógica, ingreso, costo, bueno, ingresos, costos, gastos, depreciaciones, y si hubieran amortizaciones, luego vendría el impuesto ajustado, acá esto es importante, y el resultado sería la utilidad ajustada. Ok, ¿cómo hacemos todo esto? Hasta las depreciaciones está relativamente sencillo porque solamente es empezar a vincularnos, es decir, a ver los ingresos del estado de resultados. 146.000, 172.000, 198.000. Fíjense la tendencia de los ingresos. Vamos con los costos. Los costos, aquí están, costo de venta 70.000 negativo, 90.000, 100.000. Ok. Los gastos, gastos operacionales 41.000, 43.000, 48.300. Fíjense por favor, o sea, simplemente estoy trayendo esta información, pero fíjense por favor que en el estado de resultados aquí aparecen los ingresos no operacionales. Esos son los que no deberíamos tomarlos en cuenta. ¿Ok? Entonces acá tenemos las depreciaciones. Con esto ya podemos sacar el tema de los impuestos. ¿Cómo lo saco? Si todo es operativo, en teoría esto debería ser el 25%, fíjense por favor, menos 25% de la suma de esto. Ese debería ser el análisis del impuesto. Y la suma de todo es mi utilidad ajustada. 18.525, 20.250, 26.400. ¿Sí? Estamos entonces con esto. Vuelvo a insistir, es una utilidad teórica. ¿Sí? Utilidad ajustada. Vuelvo a insistir. No toma en cuenta cuentas no recurrentes, cuentas no operativas, y cuentas y gastos financieros. Esta es la idea. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Según lo que estamos charlando, yo ya podría calcular la rentabilidad sobre los activos, que lo llamamos ROA,
como utilidad ajustada sobre los activos totales. Entonces, la rentabilidad sobre los activos, el 2012 era de 6.4, el 2013 de 6.6 y el 2014 de 7.3. Fíjense en esto que es súper importante. ¿Por qué? Porque lo que nos está mostrando esto es una realidad totalmente diferente a la que ve el ROE. Totalmente diferente a la que ve el ROE. Esta empresa como negocio, ha ido mejorando año tras año. Entonces el problema en sí, el problema detrás de esto, no es el negocio per se. Probablemente sean mis decisiones de financiamiento, probablemente sean esas cuentas no operativas o esas cuentas no recurrentes. Fíjense cómo el enfoque cambia cuando empiezo a analizar la empresa como empresa y no tanto así una cuota parte de esa empresa que es el patrimonio. Hasta aquí estamos claros, dudas, preguntas, consultas. Ok, para cerrar, con los 3 minutitos que nos quedan, necesitamos hacer el mismo análisis DuPont. Podemos hacerlo, pero acá ya cambia. Fíjense, acá sería el margen neto ajustado y la rotación de activos totales. Ok, entonces esto cómo funcionaría, sería la utilidad ajustada sobre el ingreso, y acá simplemente ya lo tenemos calculado, ¿no? El ingreso sobre el activo total. Fíjense que en este caso no hay la dimensión de financiamiento. No existe la dimensión de financiamiento. Justamente, ¿por qué? Porque no la tomamos en cuenta ni para el cálculo. Entonces esto sería, fíjense por favor, utilidad ajustada sobre ingreso. $12.7, 11.8, 13.3. Ok, entonces fíjense, sí hubo una caída en 2013, pero levantó de forma bastante buena en 2014. Rotación de activos totales, simplemente podemos traerlo de acá arriba, 0.5, 0.6 y 0.5 de nuevo, y es la misma tendencia que tenemos acá, o sea, no hay problema. El resultado de esto debería ser el ROA, que va a ser el margen neto ajustado por la rotación de activos totales. $6.4, 6.6, 7.3. Entonces, hasta acá hemos visto dos métricas de rentabilidad que nos están permitiendo entender desde dos perspectivas diferentes cómo le fue a la empresa. El accionista va a decir, a la empresa le fue mal. ¿Por qué? Porque yo gané cada vez menos. Pero a la empresa como negocio, aparentemente le ha ido cada vez mejor. Ojo, no es la visión definitiva porque aún nos falta un indicador. Ese indicador es la rentabilidad sobre la inversión, que no es lo mismo que hablar del activo. Pero eso ya lo conversaremos a detalle el día lunes. Hasta aquí no sé si hay alguna duda, pregunta, comentario del último análisis DuPont que acabamos de encarar sobre la rotación, sobre el ROA, perdón. Ok. Súper, señores. Si no hay consultas por mi lado, no tengo más comentarios. Sebas, te escuchamos. No, perfecto, Juanfer.
Pero no, nada, ahí alguno me dijo que estuvo viendo los videos que se quedaron grabados, así que para eso están. Nuevamente les vamos a pasar el material y les avisamos por el grupo cuando esté subido. Y nada, bueno, tengan un buen fin de semana y nos vemos el lunes, Dios mediante, para la cuarta clase. Nos vemos el lunes. Gracias, señores. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego.